Bueno, muchísimas gracias, para mí es un gusto, es un honor y un placer estar aquí. Agradezco muchísimo a la mesa y a los organizadores que creo que han hecho una gran labor, una gran función. A toparse también a amigos que hace tiempo uno no veía y es muy placentero. Quiero agradecerle al licenciado Javier Miranda, que fue la persona que me cursó la invitación, sé que por ahí anda, ahí está. Y sé que es de esas personas, como muchos de los que están aquí, que están detrás del escenario haciendo casi todo y que estas cosas funcionen. De veras que me honra estar aquí, además felicito a la organización nuevamente porque yo sé lo complicado que son este tipo de cosas, y por otro lado tenemos que tener una percepción muy clara, y es que siento que desde hace muchísimos años no tenemos en Costa Rica la introducción y la pronta invigencia de una legislación y una ley tan compleja, tan complicada, enmarañada y enredada. Y ahorita vamos a ver por qué, porque me he dado cuenta de que de ahora la prenda no es la prenda, el registro no es el registro, está como aquella canción de Serrat, que el río ya no es el río. Yo a veces siento el chifrijo ya no es el chifrijo, porque ahí las cosas están cambiando tanto, que entonces ni siquiera podemos considerar esas instituciones de tradición hispanoamericana, de corte francesa, etcétera, porque precisamente ese es el mundo. A veces, si hubiéramos estado en un momento como aquí, como hace 10 años, estaremos probablemente hablando de la globalización y estaremos hablando de la privatización. Y si yo me pongo a hablar de eso, es un tema que por supuesto ya pasó. Quiero decir con esto que es que el mundo, a veces parece que hay que aceptarlo más que vaticinarlo, ponerlo. No voy a hablar de las ventajas de la ley ni los aspectos negativos, voy a mencionar algunos aspectos de esos, pero lo que viene siendo cierto es que es una ley que existe, y entonces tenemos que ver qué herramientas nos puede ofrecer, y además de eso qué beneficio nos puede otorgar, toda vez que, como dicen en algunos otros lugares, que el notariado es una función a punto de extinción. En Costa Rica gozamos de mucha salud y somos muchos. Bajo ese entendido, me pongo a pensar como si fuera al final de la Edad Media una familia saliera con una pancarta y dijera no al Renacimiento. Es decir, el mundo es esto que viene, esto que estamos viviendo, y por supuesto que las tendencias de orden ideológico, economicistas, resultan ser muy importantes, pero bueno, básicamente aquí lo que somos juristas y nos interesa entender esta estructura normativa. No hay duda que no solamente en Costa Rica, sino en casi toda América y América hispana sobre todo, nos hemos dado cuenta que nuestras instituciones provocan un procesalismo que da precisamente mucha lentitud a los procesos, y no hay duda que a eso es a lo que tenemos que darle respuesta. Sin embargo, a veces me quedo pensando, ¿no? Ustedes se acuerdan que hace algún tiempo teníamos una sanción de una ley de tránsito, una multa de 5.000 colones, después se estableció que eran 265.000 colones, entonces me quedé pensando, y el término medio no existe. A veces lo que siento yo es que y hemos querido en algunas circunstancias, no únicamente en operación a esta ley, provocar la rapidez, la vicisitud de los hechos tan rápido, acontecimientos se quieren tan ágiles, que precisamente a veces logramos un poco de inseguridad, algún poco de incerteza y oscuridad de orden jurídico, a lo que nosotros nos vamos a referir. Sin embargo, yo sí creo que esta ley como alternativa es valiosa y da la posibilidad de darle nombre a un montón de instituciones de orden financiero, a contratos que ya existían, y darle algún tipo de cobijo, por lo cual es importante. Pese a ello, a lo largo de la exposición, que dicho sea paso, venía programada para mucho más tiempo, voy a tener que cortar bastante, implica el hecho de que nosotros vamos a tener que también empezar a legislar, porque parece que no se legisló lo suficiente, no se discutió lo suficiente, y ahorita vienen reglamentos, resoluciones de la Sala Constitucional y demás. En algún momento alguien me decía, bueno, eso lo va a resolver la jurisprudencia. Digo, ¿cuál jurisprudencia si vamos a tener en sede notarial las liquidaciones y las ejecuciones, como ahorita lo vamos a ver? También implica el hecho de que tengamos que analizar una nueva relación y una nueva cultura crediticia, no únicamente desde nuestra punto de vista jurídico, sino nosotros como deudores, que no gozamos de la mejor fama a nivel por lo menos latinoamericano. Eso implica que tenemos nuevamente que analizar la forma de hacer las cosas y la forma de asumir obligaciones. Se ha hablado mucho del tema de la difícil recuperación. Ahora cuando venía me llamaban para ver si yo quería una tarjeta de crédito, y lo único que tenía que hacer era decir que sí. No tengo que firmar ninguna letra de cambio, ni poner fiadores, y sé que no soy un caso aislado, porque cuando los que tenemos tarjeta de crédito nos damos cuenta si realmente lo que más necesita este país es más deudores. Pero bueno, lo cierto es que es un instrumento que podría ayudar, facilitar, para que precisamente algunas empresas no se obliguen utilizando sus tarjetas de crédito con intereses que son tan fuertes. Bajo ese entendido, entonces, nos quedamos pensando de que, por un lado, no queremos que todo llegara a ser los deudores eternos,
pero tampoco tener al mercader de Venecia tratando de sacar sangre por el préstamo dado. Finalizando con esta pequeña introducción, voy a referirme al hecho de que creo que sí tenemos que ir un poco más allá de esa estructura privativa que tendría algunas instituciones que han estado tradicionalmente en un corte estatal o en este caso jurisdiccional. La jurisdicción es la potestad estatal de dictar y emanar justicia, pero no implica el hecho de que podamos nosotros, ya lo tenemos otros ejemplos como es la jurisdicción voluntaria, término mal llamado jurisdicción, pero realmente son actos más de corte administrativo que están en sede notarial y que tradicionalmente estuvieron en sede judicial. Pero analicemos que el notariado fue una de las primeras privatizaciones, una función estatal que llegó hace bastante tiempo a estar en manos precisamente de los particulares. Y si bien es cierto, no debemos agredir la institución, sino precisamente mejorarla. Bueno, eso es propio de otra charla, otra conferencia, en fin. Bajo el tema de lo que nos interesa conocer, todos hemos reincidido y pensado que precisamente es una ley que tiende a ser más ágil, más flexible, más libre, pero también tenemos que pensar si no provocamos algo un poco inseguro. A veces nos ponemos a pensar mucho el hecho de las idiosincrasias, y por supuesto que son válidas. La concepción del debido proceso en Costa Rica no es igual que en otros países, pero por otro lado también queremos ser tan expeditos que atropellamos las instituciones y el nombre que se les da. Esto implica que tenemos una legislación que además de eso es mixta, híbrida, reúne muchas ramas del derecho. Estamos hablando de contratos, derecho procesal, derecho comercial, civil, registral. Y además de eso tiene una característica que no deberíamos de enarbolarla tanto porque es propio de un Estado de Derecho, cuál es que la ley posterior y específica prevalece. Pero en todo caso el artículo 76 nos dice claramente que esta ley prevalece sobre otro tipo de normativas, incluyendo el Código Civil, que es más general y es obviamente mucho más antiguo. Ante eso, de una vez se sugiere ya, y que la misma comisión empiece a analizarlo, pensar en la reforma del Código Civil, que es más viejo que la luz eléctrica. Podría provocar, y creo que pueda provocar conflictos, ambigüedades, y siempre sentimos eso, que en el camino se acomodan las cargas, pero en el momento en que llegue un procedimiento de desposesión y un particular que no sea un tráfico nos haga bajados de un carro o se lo lleve, y al final de cuentas yo creo que eso va a ser motivo de algún grado de conflictos. Ok, tenemos un análisis curioso. En primer lugar, una dependencia del Registro Nacional, que va a ser precisamente un registro único de garantías mobiliarias, y este aspecto único merece ser rescatado por dos razones. Único desde el punto de vista que hay países donde están tan atomizados los registros que lo que se quiere es un solo registro, aunque tenga diferentes tipos de delegaciones, como ocurre precisamente en Perú. Sin embargo, todo va, digámoslo, ponémoslo en términos muy simples, a un computador central. Y por otro lado, único para no tener esa constelación de tipo de garantías prendarias que existían, que era la garantía minera, que la garantía y la garantía del otro, etcétera. En ese mismo sentido viene un aspecto el que no he notado mucho efervescencia, sin embargo, las personas que hemos estado un poquitito más metidas en la materia registral y especialmente en la notarial nos llama la atención cuando hemos sentido que uno de los éxitos de la organización, principio de especialidad del derecho registral, es precisamente el que sea el folio real. Y el folio real lo que implica es que todas las consideraciones jurídicas que el legislador precisamente vea pertinentes van a ser inscritas en atención a un norte a seguir, principio de especialidad. Y ese norte precisamente es el folio real. Es el folio que involucra, que plasma, que tiene, que cristaliza un derecho real. Es muy razonable que no se pueda seguir esta contemplación en este tipo de normativa, y vamos a tratar de darle una explicación, como ha sucedido en muchos otros lugares. Y siguiendo esta misma línea de ideas, tenemos que, si queremos conocer las vicisitudes jurídicas que se consideran atañables a un bien, por ejemplo, un vehículo, con solo la placa, a una finca, con solo el número. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo hago para conseguir las características de la finca? Digo, bueno, piense que el número es como si fuera la placa. En este caso, nosotros no vamos a seguir, como por ejemplo se utilizaba hasta hace poco, todavía en El Salvador, que era el folio personal, para determinar inmuebles, no vamos a seguir la matrícula del bien mueble, la característica que lo pueda identificar, sino su eventual titularidad, y ahora vemos hasta quién puede ser su poseedor y dar en garantía otro elemento sumamente novedoso, la perseguibilidad de un derecho real en manos de un poseedor. Bajo ese entendido,
Esto es uno de los cambios más importantes que hace, porque entonces cuando los queremos buscar, no vamos a poder buscar el bien, lo cual no deja, sin lugar a dudas, provoca un grado de incerteza. Si no, tenemos que buscar a la persona, a ver si esa persona tiene ese bien y si ese bien le pertenece. Por supuesto que podríamos verificar mediante otros mecanismos, probablemente más tradicionales, como a lo mejor una factura, otro tipo de estructuras jurídicas, la percepción de la determinabilidad de si este bien le corresponde a tal, porque eventualmente nosotros podríamos dar en garantía este inmueble, quedó tan bonito que quedó, y decir que el aire acondicionado ya lo vemos en garantía a otro individuo. Entonces no deja de ser un poco delicado. Sin embargo, dada la naturaleza de la atomización de la cantidad de bienes que pueden ser dados en garantía en virtud de esta ley, es que es razonable y justificable que se haya hecho un folio personal que, dicho sea paso, en el mundo prácticamente ya no existen o es mucho menor. Por ejemplo, a nivel de derechos reales inmuebles no es concebible, porque esto, vuelvo a decir, en otros países provocó un conflicto de elementos de competencia, y no solo eso, sino de elementos de las características de un inmueble. Otro de los aspectos que viene siendo interesante es que cuando nosotros mandamos esta información en virtud de un formato estándar electrónico, podemos acompañarlo para efectos de publicidad de otros documentos que puedan merecer más confianza. Qué sé yo, a lo mejor podríamos pensar de algún tipo de documentos que digan, ok, bajo esta tesitura podemos interpretar y estar con cierto grado de seguridad que el bien le pertenece a fulano tal porque lo acompañó de este documento, pero es simplemente un acompañamiento, toda vez que la no inscripción, sino el archivo cibernético electrónico lo va a tener con la sola aplicación precisamente con el solo hecho de una aplicación. Venimos con otro elemento muy interesante, y todo esto lo mencionamos porque en el camino vamos a tener que acomodar muchas cargas, y probablemente vayamos a tener que pensar en hacer reformas y demás, y yo personalmente, con todo respeto, pienso que es innegable, o tratar de suplir estas ausencias con reglamentos, directrices, circulares, etcétera. Quiere decir, bajo esa concepción, de que es muy probable que tengamos en manos del acreedor la inscripción del derecho, lo cual no deja de llamar la atención. En ese mismo sentido, tenemos que no solamente el folio electrónico o el formulario electrónico es para la creación o la constitución, sino también para la modificación, la prórroga, la cancelación o la ejecución como título ejecutorio. Es decir, en el momento en que pensemos a proceder a un proceso extrajudicial, deberíamos de tener ya de una vez el formulario electrónico de ejecución, y ahorita vamos a referirnos un poco a eso. Y además de eso, nuestra legislación le da la categoría de documentos públicos. Otra observación interesante, tal vez más en el mundo académico, ¿cuál es el hecho de que documento público lo es en virtud del funcionario público que lo emite y no al revés? Pero aquí un particular podría emitir un documento público. Ahora, debemos de interpretar que lo público, el documento público realmente es el emanado del registro. Permiso. Pongo a ellos que lo voto, yo todo un chambón. Es así como vamos a obviar la calificación registral. Yo no voy a entrar con una tesitura muy larga si es conveniente o no. Cuando nosotros nos damos cuenta que más o menos un 62% de los documentos, por lo menos un dato un poco viejo, pero puede ser válido, provoca defectos que debían ser subsanados por el notario, y un porcentaje mucho menor a aquellos que no eran subsanables, nos quedamos pensando de que por más que aborrezcamos la calificación registral, pareciera que es importante. Roca Sastre nos indicaba que el principio de legalidad implica que los asientos del registro son válidos y certeros, y solo pueden ser válidos y certeros si son calificados. Es decir, si hay un filtro contralor o fiscalizador de la actuación en este caso, el notario. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que es simplemente un asiento, un archivo. Y en eso tenemos que ser conscientes. En algunos momentos he pensado que el registro se ha modernizado básicamente desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista criterio jurídico sigue siendo igual que hace casi 150 años que va a cumplir. Bajo ese entendido, yo considero que estamos en un momento en el cual debemos de ser más prácticos en temas de calificación. A veces nos vamos con una seguidilla de información, y entonces si tuvimos el número, la letra J mal escrita, entonces se nos complica un montón de cosas. Creo que esa practicidad es necesario. Sin embargo, aquí estamos en una figura en la cual no existe una calificación registral. Entonces podemos pensar que la consecuencia lógica
de la calificación registrada es precisamente el principio de legalidad. Lo que hace, vuelvo a decir, que ese documento que va a ser público, en el cual de una u otra forma el Estado está dando la cara, puede llegar a tener defectos o puede ser engañoso, tener algún tipo de problemas. Y vuelvo a decir, dentro de nuestra cultura de la registración, nosotros no podemos evitar pensar en esto, aunque sabemos que en otros países no se da la registración en general, sino simplemente el archivo. Hay una diferencia entre lo que es un archivo y lo que es un registro. El registro normalmente toma la información, porque ahora no podemos decir documento o el documento electrónico, lo analiza, hace un análisis de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la realidad registral, que se llaman asientos, y lo inscribe, devolviendo el original. El archivo normalmente conserva el original y no hace una función calificadora. En este mismo orden de ideas, y volviendo al tema del formulario de inscripción, vamos a saber que el formulario de inscripción no es lo mismo que el contrato, y ahorita nos referimos un poquito a eso. Vamos a tener los datos de identificación bastante parecido a lo que conocíamos hasta la fecha, las calidades que decimos por lo general, y vamos a tener dos elementos interesantes que se están dando ahora en muchas legislaciones, cuál es dónde vemos notificaciones y dónde podemos recibir comunicaciones. Las notificaciones todavía seguiríamos, por supuesto, con la posibilidad de la ayuda electrónica, pero de acuerdo a la legislación que en estos momentos aplica. En ese sentido también podemos hacer una descripción y vea que genérica. Yo creo que uno de los elementos que más asustan, y ese curiosamente siento yo que no sea el más preocupante, es esa forma más o menos etérea de la percepción, ya no tan tangible, de los bienes dados en garantía. Porque recordemos que uno de los elementos, curiosamente, de la prenda era precisamente su identificación, que sea identificable al menos de una manera más o menos inequívoca para saber que lo que se dio en garantía fue este vaso y no el que está ahí. En esto nosotros lo que nos damos cuenta más bien es que hay, y lo decía bien un profesor hace unos días, una relación de confianza para pensar que ese bien existe o que pueda existir, y que además de eso tenga esa relación de señorío, de pertenencia a ese bien con relación a la titularidad de la persona que se está obligando. Indicación del monto máximo garantizado, y en caso que no exista, la forma en que se podría determinar. Vean que esto provoca un rubro importante para la creatividad, ¿verdad? Y tenemos también fecha ahora, porque el asiento en los formularios de inscripción, lo que conocemos fecha cierta, artículo 380 del Código Procesal Civil, va a implicar precisamente su inscripción o su archivo, para ser más exacto. Entonces, la fecha cierta nos la va a dar precisamente el Sistema de Garantías Mobiliarias, con el tomo asiento que le asigna y la fecha que hay consigna. Y si hay varios deudores, vamos a tener que identificar a cada uno, y eventualmente la responsabilidad por la cual cada uno responde. Ah, carajo, creo que así. Sí. Ya voy, ya casi. Yo soy tecnofóbico. Siempre decía que cada vez que navego naufrago, pero no, ahora estoy navegando mejor. Y ahora me di cuenta que mi teléfono es alámbrico, porque para que funcione tengo que estarlo pegando a algún lado, porque cada media hora se le da la batería. Entonces, ahí presto cargador, porque todo el mundo lo ha pedido y con demasiado gusto. El formulario de inscripción sabemos que es de constitución, como ya lo he mencionado, modificación, prórroga, etcétera. Muchas de las características, o casi todas de este formulario, nos las va a dar el registro, porque sabemos que hay 6 meses, ahora quedarán unos 4, para que el registro, pronto y cumplido, rápido y veloz, vaya a hacer la adecuada redacción de ese reglamento. Y sabemos que cuando tenemos garantía de bienes especiales de compra, como nos lo dice el artículo 18, hay que hacer referencia a eso en el formulario. Vigencia de la inscripción, y lo decía, lo acertaba, me parece bien, el profesor Iglesias ayer, y tenemos que precisar un poco en lo que es la vigencia de la inscripción y la vigencia de la obligación, ¿ok? Esto es lo que nos duraría la inscripción dentro del asiento, y precisamente por los famosos 4 años que provocan, y en términos muy generales, el plazo de prescripción. Tenemos que, si queremos prorrogarlo, más allá de esos 4 años, tendríamos que hacerlo con 15 días naturales antes del vencimiento. El ingreso de la solicitud, que como bien sabe, es sumamente rápida y práctica. Ahora vamos a meternos en esta amalgama que es cómo es que el notario va a realizar y tratar de darle solución, darle algún tipo de explicación y sobre todo algún tipo de recaudo y preocupación más bien.
que es el notario precisamente como un funcionario que va a proceder a la ejecución de las garantías mobiliarias. Pero para eso pensemos muy rápidamente, porque pues no creo que nadie esté como tan interesado en escuchar esto, pero yo no puedo dejar de decirlo. ¿Qué es un notario? En primer lugar, es un jus peritus, es un experto jurídico, y uno de los más confiables. Couture decía, el mejor de los juristas es el notario. Curiosamente era procesalista Couture. Bajo ese entendido, nos obliga a nosotros a tener el conocimiento de una constelación de normas. Tenemos que saber derecho civil, de las obligaciones, tributario, familia, penal, obviamente derecho registral, ni que hablar de derecho notarial, todas las directrices que a ustedes se les pueda ocurrir, circulares del registro, jurisprudencia, etcétera. No en balde tenemos más de 3.000 procesos disciplinarios, siendo Costa Rica precisamente uno de los países que tiene más procesos disciplinarios del mundo, y además de eso, si sumamos toda América Latina, nosotros todos sumados les ganamos. Flaco orgullo, ¿verdad? 5 minutos, hijo de Dios. Yo acabo de terminar la introducción. No, va a tener que correr mucho, ahora sí que se complicó la cosa. Uno de los elementos más importantes es que calificamos, controlamos el negocio, y el notario tiene esa función de saber decir que no. Yo el otro día pude contar más o menos un 23%, me meto mucho en lo que es el proceso disciplinario, defendiendo casi siempre colegas, a esos dándole más de uno. Pero bajo ese entendido, nos damos cuenta que una de las razones fundamentales es el controlar el negocio por parte del notario, porque es precisamente que tiene esas condiciones, no solamente un asesor notarial, sino un asesor de orden jurídico, y entonces nos sancionan por eso. Entonces podríamos nosotros tener cierto grado de seguridad o de tranquilidad cuando a la hora de realizar un contrato de garantía mobiliaria sucede que tenemos a un notario que va a redactar como un jus peritus, que en primer lugar, y que va a ponerlo, y va a cristalizarlo en un protocolo para preservar. Obviamente esta figura es apabulladamente deshecha prácticamente en la actualidad, toda vez que, como se dijo ayer, bueno, que queremos es quitarnos a los notarios. No, hombre, pero veamos un poco el beneficio, y no es muy poco, es muy grande. En primer lugar, vamos a tener, como sucede en muchas ocasiones en los fideicomisos, a un personaje que nos va a colaborar para explicarnos lo que nosotros tenemos que hacer, y no por una cuestión filantrópica, sino porque es su naturaleza, y sobre eso recae una sanción que con frecuencia es muy fuerte. Yo soy de los que creo que se debe vertir un reglamento de las actuaciones del notario. Creo especialmente que se tiene que conservar el elemento de ser notario objetivo, imparcial e independiente, y precisamente no ser un empleado del ente acreedor, porque perdería no solo esa naturaleza, que estaríamos desfigurándola, sino además de eso, la garantía que la función notarial provoca. Vamos a ver rapidísimo. Tenemos más o menos un esquema aquí de lo que podrían ser las consideraciones que tiene que tener el contrato de garantía, que debe ser escrito en medios electrónicos o bien que tenga inclusive un respaldo magnético, y vamos a ver los aspectos que debe considerar que tiene alguna relación o alguna similitud con lo que sería el formulario, que son documentos diferentes. Bajo ese entendido, la fecha ahora sí y el lugar de celebración resulta ser un elemento muy importante, y uno de los aspectos más importantes es que, como sabemos, en el contrato podemos establecer la posibilidad de la ejecución extrajudicial en sede notarial, siendo esta delegada al notario que sea asignado por el acreedor. Pero bajo ese mismo entendido podemos indicar dentro de ese contrato, y nosotros estamos llamados para hacer muy buenos contratos, viendo todas estas consideraciones, el procedimiento mecanismo de reposición. Muy rapidísimo. La ejecución, sabemos y casi que pasamos por encima por el hecho de que para poder tener título ejecutorio lo requerimos que lo emita el registro, precisamente mediante un formulario que se ha requerido para eso, y sería un formulario electrónico. Uno de los elementos más importantes es que toda la actuación del notario, y a 100 por hora, implica que tenemos que poder conservar en formato digital o inclusive excepcionalmente documental aquellas precisamente actuaciones, aquellos folios, aquellos pliegos, aquellos documentos de los que le provoca respaldo al notario. El 536 del Código de Comercio ya le otorgaba la posibilidad al corredor jurado de realizar este tipo de procedimientos. Realmente no nos deben provocar demasiada novedad. Bajo ese entendido, tenemos el hecho de que vamos a contar con una carpeta digital, la cual vamos a conservar mínimo 4 años. Sin embargo, lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado establece la obligación de conservarla 10 años.
ahora sí vamos a entrar en las materias. La ejecución extrajudicial que puede ser acordada implicaría lo siguiente, y es precisamente acordada dentro del contrato, y además de eso sugiero de una vez el procedimiento de reposesión, cuál es la forma en que el acreedor puede hacerse de los bienes que fueron dados en garantía contra la negativa del deudor. Bajo ese entendido, entonces tenemos que se dan 5 días al garante. Si el garante, deudor garante, demuestra dentro de 5 días el pago total, se hace la cancelación de una vez y de manera electrónica. Muy rápidamente establecimos este flujograma, que es más o menos lo que podríamos entender nosotros por el procedimiento que se ve que es la solicitud del formulario, un aviso administrativo que podríamos interpretar que es un poco opcional al deudor principal. En el caso de un proceso extrajudicial, damos una audiencia 5 días, 5 días que podríamos decir de traslado, 5 días para el descargo. Si no se procede a la venta forzosa, la publicación debe hacerse en un diario de circulación nacional con 8 días hábiles, sin contar entre ellos la publicación, ni la fecha, ni el día del remate. El acta de adjudicación se protocoliza, uno de los pocos instrumentos protocolares con sede matriz, y podríamos pensar nosotros la solicitud a una autoridad judicial para el secuestro del bien que fue dado en garantía cuando no lo tengamos. Sin embargo, ya voy terminando, sin embargo esto implica el hecho de que una medida cautelar, ¿bajo qué? Para que haya una medida cautelar, 243 de Código Civil, Procesal Civil, necesitaríamos interponer dentro del mes el proceso ordinario. Entonces, no nos dice el legislador qué tipo de procedimiento más particularmente podemos establecer. Acá otra, que todo el tiempo se entraba esta vaina. ¿No puedes pasarla? Gracias. Tenemos también un derecho a la terminación de la ejecución, y es que precisamente antes, y esto yo creo que sí es muy ágil, muy flexible, muy bueno, precisamente antes del remate de la venta forzosa podemos hacer la cancelación total y ahí se termina la historia, que es muchísimo más ágil que la vida jurisdiccional. La imputación de pagos va primero a todo lo que son los gastos, y nos vamos a dar cuenta que los rubros de los gastos son bastante amplios. Eso quiere implicar precisamente que son los gastos de la ejecución, ahí estaríamos los honorarios del notario, que conviene que hayan sido precisamente establecidos mediante un reglamento del efecto. Tendríamos que tener también depósito, reparación, etcétera. En segundo término, pago de las obligaciones, lo que podría implicar que en el primer proceso se hayan cancelado todas las deudas, todos los gastos, y en el segundo pueda existir un saldo en descubierto, a lo cual nosotros llegaríamos, en caso de existir un saldo en descubierto, con la emisión de una certificación de un CPA, ir a la vía ahora sí jurisdiccional. Tenemos también procedimientos especiales de reposición que pueden ser pactadas entre las partes y que conviene, como les mencioné, que estuviera en el contrato que va a redactar ágilmente el notario. Y paso por encima nada más indicando que en relación a este artículo 62 creo que hay un error al decir: si el acreedor garantizado no se encuentra ejerciendo sus derechos contractuales, el acreedor garantizado tendrá derecho a ejercer sus derechos de deudor. Me parece que hay un error en ese sentido. Para ahora ir terminando, quiero en ese sentido saber que la ejecución de las garantías sobre vehículos va a tener también esa posibilidad, aunque no vayamos a tener más que las prendas tradicionales, sí podríamos proceder a ejecuciones de vehículos, en este caso, bajo el entendido de que tendríamos que tener una consideración mínima, que son los pasos que aquí les quedarán, ¿verdad? Porque yo creo que ya tengo que terminar. Son precisamente las posturas, los de remates, primer remate, segundo remate, tercero, muy parecido a como lo tenemos en estos momentos en la ley que regula la materia. Los medios alternativos de solución de conflictos nos da la posibilidad del foro extranjero también, una posibilidad muy amplia. No estoy como totalmente seguro si esto no sería, muy bien que esté puesto en la ley, pero si no sería una zancadilla para que precisamente pueda entorpecer una ejecución que a todas luces va a resultar tan expedita. Quiero nada más hacer mención como tal, igual que lo indica el artículo 541 del Código de Comercio, que no es el delito, como se menciona, robo de estafa, que realmente prácticamente ya no existe en esas concepciones, sino realmente podríamos pensar en la figura del estelionato, y que creo que podría darse de una forma más ávida que lo que existe actualmente, toda vez que para mucha gente resultaría fácilmente embaucar,
dar bienes de garantía que no le corresponden. Lamentablemente tuve que ir muy rápido, les agradezco mucho la atención, muchísimas gracias, pura vida, hasta luego.